Hola, buenos días. Bienvenidos a las jornadas de formación de 10 Software. Una vez que ha pasado ya el verano y las vacaciones, pues retomamos las formaciones los martes y los jueves. Este mes de septiembre lo vamos a comenzar hablando de la parte de contabilidad de 10Com y cuando lo que queremos es trabajar con autónomos. Como siempre, durante la formación os voy a ir mostrando la pantalla con las diferentes opciones y las diferentes formas que tiene de trabajar y al final procederemos a lo que es la ronda de preguntas. Para ello, pues voy a compartir la pantalla, cerramos esto y entramos dentro del programa. Como os digo, hoy vamos a hablar de una contabilidad de autónomas, una contabilidad que nosotros llamamos de estimaciones. Cuando tenemos combinadas tanto contabilidades como estimaciones, aparece en la parte superior esta forma de elegir. Si yo desactivo contabilidad, estas son todas las empresas creadas como tal. Y esta que tengo aquí la selecciono y es la que tengo preparada para enseñaros todas las cuestiones en la formación del día de hoy. Lo primero que vamos a ver es cómo se crea este tipo de contabilidad. En el primero de los menús, la primera de las opciones es gestión. Esta pantalla, esta opción que se nos abre, nos sirve para crear las empresas. En este botón superior seleccionamos y se nos abre una pantalla con diferentes paneles. El superior nos hace referencia cuando nosotros trabajamos con la aplicación 10Com, se contratan empresas. Esta contratación nos aparece reflejada en este panel superior. En él nos muestra las empresas contratadas, las creadas y las disponibles. Asimismo, si necesitamos, una vez que estamos aquí, realizar una ampliación del número de empresas, desde este botón que tenemos aquí a la derecha, podemos acceder al área web personal de cada uno de vosotros, donde podéis proceder a ampliar dichas empresas. Otro de los bloques importantes es la creación de la empresa y de aquí me voy a parar en ubicación de los datos. Es importante saber que dependiendo de la versión que tengamos contratada, estará disponible la posibilidad incluso de trabajar en la nube. Por lo tanto, si está disponible trabajar en la nube, cuando se crea la empresa ya se puede proceder a crearla directamente en la nube. Como comentario, decir que si previamente la creamos en el ordenador y después elegimos el subirla, es en esta pantalla en la que estamos aquí, cuando al seleccionar una empresa nos encontraremos que nos aparece en la parte superior la opción de crear, de subir a la nube. Más datos de la creación, el código. El código es un código de 5 caracteres como máximo y el primero de ellos es obligatorio que sea una letra. Los siguientes serán letras o números. Nosotros, por defecto, ofrecemos siempre un código correlativo que comienza con la letra C y el número irá de forma correlativa mostrándose y ofreciéndose por parte de la aplicación. La opción de creación de una nueva empresa da lugar a que se crea con tablas maestras y se crea para poder empezar a trabajar, pero también está disponible crear una completa, es decir, quiero tener una copia, un espejo de lo que ya tengo hecho en otra, por el motivo que fuere, o creo crearla de otra, pero solo las tablas maestras. Aquí tiene sentido realizarlo si lo que buscamos es, cuando estamos en estimaciones, copiar el fichero de clientes y de proveedores. Esto puede ser que si estamos hablando de autónomos que sean del mismo sector, quizá esta opción de copiar de otra tablas maestras, nos encontramos con que nos carga todo ese fichero de clientes y proveedores que nos puede resultar útil para que la forma de trabajar sea quizá más ligera. Datos de la empresa que no tienen más misterio que los que corresponden al NIF, nombre, dirección, etcétera. Y aquí ya es cuando pasamos normalmente, indicando un empresario individual, ya el programa elige que el tipo de contabilidad sea simplificada. Simplificada significa que nos vamos a encontrar con un entorno exactamente al que vamos a ver hoy.
Cuando el tipo de contabilidad es con plan de cuentas, será lo que veremos en la formación siguiente de este mes de septiembre, en el que hablamos ya de contabilidad de sociedades. Como os digo, hoy vamos a hablar de autónomos, contabilidad simplificada. Una vez que la hemos creado, cuando entramos nos encontramos con esta estructura de menú. En el primero de los menús, datos, tablas, ficheros generales y que definen las cuestiones para que posteriormente procedamos a grabar información y podamos obtener listados y modelos para la presentación en la agencia tributaria. Dentro de los datos de la empresa, particularidades interesantes a tener en cuenta, que si la empresa tiene más de una actividad, será en este botón de aquí donde nosotros podemos dar de alta más actividades. En las actividades tenemos el régimen de IVA general, recargo, exento, bienes usados. Y la parametrización, que quizás sea la más recomendable, hablando en términos de que sea la más común, es poder definir aquí que para esta actividad el grupo de ingresos que quiero utilizar es el grupo de ingresos de explotación y el IVA repercutido y el IVA soportado, yo me encuentro que a nivel general esto es común. El grupo de gastos, lo normal, quizá lo más recomendable es dejarle en blanco, puesto que será cada proveedor donde se le especifique ese grupo de gastos, que en este caso sí que es diferente. El grupo de ingresos, como se repite, lo dejamos a nivel de actividad y esto va a hacer, cuando lleguemos a la pantalla de facturas, que la mecanización sea mucho más rápida. Lo mismo ocurre con el IVA. Es bastante común que el porcentaje que nos encontremos más común sea el de el 21%. Si es así, se lo dejamos indicado. Podremos las excepcionalidades en algún proveedor, en algún caso concreto, personalizar en esas fichas ya un porcentaje diferente. Si lo que nos encontramos es que a nivel general se puede decir, se lo decimos aquí, y esto es todo aquello que nosotros aportamos al programa para que después nos encontremos con una mecanización mucho más ligera. Las obligaciones que están en la siguiente pestaña dan lugar a los modelos que nos muestra el programa en la pestaña de liquidaciones. Dejamos marcado lo que esta empresa tiene que hacer. Con estas marcas, el modelo se muestra, quitamos estas marcas y el modelo se oculta. Documentos y observaciones. Esto completa la ficha de la empresa. Parámetros de la empresa. ¿Qué significa lo que nosotros nos encontramos aquí? Aquí hay mucha información y me voy a parar en 2 o 3 marcas que creo que son interesantes comentar. El resto ya quizá es profundizar en casos muy concretos y no quería yo. La idea es que tengamos una formación que os sirva de forma genérica a cuantos más de vosotros mejor, ¿vale? De las opciones que tenemos aquí, creo que es importante que sepáis que esta que ya tiene la marca puesta significa que el programa, las amortizaciones, va a coger el importe, lo va a dividir y lo va a llevar prorrateado durante cada uno de los trimestres. Si esa marca no está, todo el volumen de amortización irá en el último trimestre del año. La gestión documental con esto se activa para que se vea en la ficha de la empresa, como acabamos de ver, y en la mecanización de facturas expedidas y recibidas. Esto os voy a enseñar cómo nos puede servir para que la contabilización de gastos y de ingresos lo podamos hacer con imágenes. Bloqueos, para que cuando nosotros queremos cerrar un año por completo, lo hacemos con esto y queda cerrado para su bloqueo total y por lo tanto no se pueden modificar datos, o lo que podemos hacer es ir bloqueando los meses según va transcurriendo el ejercicio fiscal. Es común que nos preguntéis, he hecho enero, febrero y marzo, quiero bloquear para no introducir facturas esos trimestres que ya he presentado el IVA. Con este bloqueo da lugar a esos candados, por así decirlo, que evita que por equivocación nos confundamos. Configuración de liquidaciones, la modalidad de pago, rutas. Si queremos que el 303, siempre el 303, el último trimestre, que por defecto según las instrucciones de Hacienda establece que
el último trimestre hay que solicitar la devolución. Pero si nosotros queremos no solicitarla, sino que se compense para el año siguiente, cosa que Hacienda también lo permite, el programa con esta marca entiende que queremos que ese cálculo del cuarto trimestre, el programa lo haga así, no siga la instrucción general, sino que pase a compensar. Certificado digital para hacer la presentación. Es un certificado que tiene que estar instalado en el puesto que se elige aquí y que por lo tanto con él vamos a hacer la presentación directa de los modelos. Y establecidos grupos de gastos y de ingresos en cuanto a la mecanización, en cuanto a la grabación de indemnizaciones, de datos de laboral, de datos de variación de existencias, etc. Con todo esto que nosotros tenemos aquí, vamos a pasar a comentar que los grupos de ingresos y gastos con los que vamos a trabajar se dan de alta aquí, que el columna que nosotros tenemos aquí de tipo de gasto hace referencia a todo lo que está establecido de cara a la agencia tributaria, pero que podemos dar de alta diferentes grupos de gastos asociados a un mismo tipo de gasto. Por ejemplo, nosotros tenemos uno genérico de suministros, pero podemos dar de alta algún otro más de suministros apuntando al tipo de gasto. Por ejemplo, puede ser que nosotros queramos diferenciar entre la luz y el agua. Podemos crear un grupo de gasto que sea luz apuntando a suministros, otro que sea agua apuntando a suministros. Veremos que los listados los podremos sacar por esa personalización que hemos hecho propia nuestra, es decir, veremos lo que corresponde a luz o lo que corresponde a agua, o de forma totalizada lo que corresponda a la estructura de Hacienda. Podremos ver lo que corresponde a todo suministros. La marca que tenemos aquí es una marca en la que nosotros pasamos a poder dar de alta un grupo de gastos que el programa, al marcarle no deducible, no lo tendrá en cuenta para los cálculos de renta. No lo tendrá en cuenta como gasto en los cálculos que correspondan. Las fichas de clientes y de proveedores están aquí definidas. Como os digo, si un cliente tiene un porcentaje diferente a lo que hemos puesto por defecto o un grupo de ingresos diferente, podemos proceder aquí a indicárselo. En el caso de los proveedores, será común que en cada uno de ellos le podamos imputar el grupo de gastos específico y con ello podemos pasar a anotar las facturas de una forma mucho más ágil. Además, deciros que se le puede indicar cuando el proveedor tiene retención. Cuando, por ejemplo, las retenciones de alquiler, tenemos un dato más, un botón que nos muestra para dejar incluso grabados los datos del inmueble para el cálculo del modelo 180. Toda esta información tenemos acceso siempre con ella en la introducción de la factura. Os lo voy a mostrar ahora cuando estemos en facturas. Y uno de los últimos comentarios puede ser interesante que yo grabe dentro del proveedor el dato de tipo de factura. También cuando tenemos, por ejemplo, un proveedor quizá intracomunitario, ya le podemos dejar que el tipo de factura es de ese tipo, intracomunitaria. Las fichas de inmovilizado completan este menú de definiciones y es una introducción muy sencilla. Con indicar la fecha de disposición, el precio de compra y el porcentaje, el programa ya es capaz de establecer lo que vamos a tener ese elemento en nuestra empresa como gasto. Con la marca que hemos visto antes, ese total, esos 5.250 en el 2021, nos vamos a pasar a tenerlos como gasto cada uno de los trimestres. Dividido 5.250 entre 4, ese será el resultado que irá como gasto de este elemento de amortización cada uno de los trimestres. Pasamos a trabajar con el programa. Y el programa ahora lo tenemos dividido en la introducción de ingresos y gastos, hablamos de introducción de datos o hablamos de que los datos llegan porque se importan. Si nos centramos en este primero de los menús, vamos a ver cómo podemos trabajar con la mecanización de datos, pero con lo que es la introducción de las facturas, en vez de que las facturas las tenemos en papel, que las facturas las tenemos porque las hemos recibido en imagen. Esta pantalla que tenemos aquí de digitalización y que recuerdo en definiciones, parámetros, gestión documental, es lo que da lugar a que nosotros activemos esa pantalla,
da lugar a que nosotros podemos recibir las facturas del cliente. Una vez que yo las recibo, le digo al programa en parámetros dónde las tengo guardadas. A nivel local, el programa las vamos a importar y el programa va a empezar a trabajar con ellas para poder contabilizar con la información que vemos. Si resulta que nosotros queremos utilizar esto, pero el cliente nos las ha enviado, o las tenemos, mejor dicho, encima ya de la mesa, la tenemos en papel, que sepáis que con la impresora, si da la posibilidad de procesar las páginas y generar con ellas PDF, podéis utilizar esta opción de escaneo y tener las imágenes igual que si las hubieseis recibido. Una vez que las tenemos aquí, ya sea porque las hemos capturado de un fichero o ya sea porque las hemos escaneado. ¿Qué pasa? Yo la selecciono y le digo, se trata de una factura recibida. La voy a contabilizar. Selecciono la pantalla de facturas recibidas y el programa lo que hace es, me abre la pantalla en la que yo tengo que teclear la información, pero yo tengo esa información aquí. Yo puedo hacerlo más grande, yo me puedo mover de arriba para abajo, incluso hay PDFs que van a permitir seleccionar con el ratón el dato y pegarlo, ¿vale? Si no es así, yo puedo ir buscando y decirle, bueno, vale, esta es la información, voy a proceder a contabilizar. Se trata de la factura, yo voy mirando todos los datos, C12/42, yo voy introduciendo la información y si os fijáis, aquí me está saliendo ya un grupo de gastos. Como os decía antes, en el momento que yo os digo el proveedor con el que quiero trabajar, aquí arriba se activa su ficha. Aquí arriba podemos consultar lo que el programa va a mostrarnos. Y aquí arriba podemos aprovechar también para decir, esto es un proveedor nuevo. Mira, no le he dicho al grupo de gastos. Se lo podemos decir para que en las próximas cargas de facturas ya lo tenga para trabajar con ello. Con esto yo procedo a darle a grabar y con esto pasan dos cosas. Una, que esta pantalla me muestra lo que queda pendiente y dos, que cada vez que yo consulte esta factura tenemos que saber que el programa tiene la imagen. Esto, que se puede utilizar para facturas recibidas, también lo podemos utilizar para facturas expedidas, exactamente igual. Yo vengo aquí, elijo el cliente, elijo el número de factura, elijo lo que es la base, aquí me aparece el grupo de ingresos, le doy a grabar y de la misma manera me encuentro con que me va a ir quitando facturas. Por lo tanto, si trabajamos con esta digitalización, son varias las ventajas. Tenemos esta pantalla en la que si yo cargué 10 facturas y solo he podido contabilizar 4, cuando entre aquí me van a aparecer las 6 pendientes. ¿Qué va a pasar también? Que cada vez que yo consulte ese registro de factura, yo voy a tener siempre la imagen a lo que corresponde. Esa imagen que yo podré imprimir, que yo podré generar un PDF y hacer con ella lo necesario. Y también, me adelanto un poquito, pero quiero deciros que en los listados de requerimientos está disponible, junto con el requerimiento, la posibilidad de descargar esos documentos que están asociados. Esos PDFs se pueden descargar del requerimiento que en este caso estemos parametrizando. Si nosotros no disponemos de la imagen o no queremos trabajar con ello, se puede trabajar con la pantalla de facturas tal y como hemos visto hasta ahora. Yo puedo venir aquí, indicar los datos, me voy a ir a este que tiene retención. Si os fijáis, como el proveedor tiene retención, el programa me está mostrando los datos de IVA y además me está rellenando lo que corresponde a retención. Grabo y lo tengo. Si lo que estoy grabando es una factura en la que el dato que yo tengo es con el IVA incluido, yo me puedo ir al total y decirle al programa que con el total me calcula la base y el IVA. Con eso el programa lo reconoce y nos lo muestra. Le doy a grabar, que también funciona con el F1 y con ello ya tengo la factura grabada. Aquí abajo nos van apareciendo todos los registros de lo que yo voy grabando y en todo momento, cuando yo pico, me va a mostrar
con un doble clic en la barra, yo me encuentro con que yo puedo ver todo lo que yo tengo asociado a ese registro. En la parte superior nos encontramos con una lupa que nos va a permitir mostrar, nos va a permitir ordenar por grupo de gasto. Le vamos a poder decir al programa, por ejemplo, muéstrame suministros. Entonces me va a mostrar solamente lo que contiene suministros en este apartado que tenemos aquí. La introducción de facturas, como os digo, se puede realizar de esta manera, con la imagen, se puede realizar mecanizando o se puede realizar porque procedamos a hacer una importación desde un fichero Excel. Esta pantalla que yo tengo aquí nos permite, por una parte, configurar el Excel. Si os fijáis, yo tengo aquí una configuración que yo he realizado, donde yo le he dicho dónde está la fecha, el número de factura, dónde está el NIF y el nombre del cliente, el total y la base, el porcentaje y la cuota. En el momento que el Excel tiene unas parametrizaciones que se ajustan a esto que yo le he indicado, vengo aquí y el programa pasa a proceder a cargarme en pantalla esto que yo le acabo de elegir. Que el Excel tiene la fecha en otra columna, en otra serie, en otro número de factura, no hay ningún problema. Nosotros tenemos una introducción, un número de factura que yo le voy a decir dónde está. La columna en donde le digamos que está la fecha, el número y demás, será la que el programa entienda y por lo tanto nos utilice para hacer la importación. Para finalizar, si nosotros tenemos el programa contable enlazado con el programa de facturación, con el programa de 10 facturación, para hacer las facturas del negocio, nosotros podemos tener esta pantalla en la que podemos conectar la empresa de facturación con la pantalla de contabilidad y, por lo tanto, esos registros de facturas expedidas pasan a contabilizarse en la contabilidad de la empresa. Una vez que hemos visto cómo se pueden manejar las diferentes opciones de facturas, otro tipo de movimientos en la contabilidad corresponderán a otros ingresos que también se pueden asociar a la imagen, por ejemplo, algún tipo de subvención o algún tipo de movimiento que da lugar a ingreso pero no reflejo en IVA, se indicarán en esta pantalla. Si tenemos otro reflejo de otros gastos en el que lo que nos encontramos es que tenemos que anotar gastos que van como gasto de renta, por así decirlo, pero no van a IVA, por ejemplo, la cuota de autónomos, en este caso procedemos a grabarlo en esta otra pantalla. Para finalizar, los gastos de nóminas. Gastos de nóminas que nosotros podemos directamente en esta pantalla indicarlo de forma total, sin indicar trabajador. Podríamos indicar el total de los importes o se pueden crear trabajadores y, por lo tanto, anotar el importe de cada uno de ellos. Se puede optar por hacerlo específico o se puede optar por hacerlo totalizado. En cualquier caso, estos importes serán los que lleve como gasto y lo que nos aparecerá en la cuenta de resultados. Si disponemos de la aplicación de nóminas, en la pantalla de importaciones completamos las opciones con eso, la posibilidad de decirle al programa, tráeme los datos de nóminas que yo he ido grabando como gasto a esta pantalla que tenemos aquí. Con eso procedemos a tener, si os fijáis, yo vengo aquí, me muestra el mes de enero, pero he realizado importaciones y por lo tanto me he ido cargando lo que tenemos de cada uno de los meses. Una vez que hemos grabado registros, una vez que hemos visto cómo grabar los movimientos y las anotaciones, simplemente deciros que en el menú de ingresos y gastos está la búsqueda de movimientos. Esta búsqueda de movimientos, para buscar, por ejemplo, importes de 10 a 60. Voy a poner un tramo porque, bueno, quiero que me salga algo para mostraros. Me aparecen todos estos movimientos. En alguna de las partes de la factura está ese importe. Y nos sale de esta manera. ¿Qué opciones nos salen en esta pantalla y que me sirven para contaros qué opciones hay ya en el menú de listados? Siempre tendremos pantalla, impresora, PDF, Excel
envío por correo electrónico y en algunas ocasiones el formato accesible. Formato accesible es que la información nos aparece así, en tabla, y la característica es que si yo hago un doble clic sobre la línea, el programa me va a mostrar la factura, el registro en el que aparece ese importe. Formato accesible es que la tabla, con seleccionarlo, me va a llevar al registro en concreto. De listados, ¿qué podemos decir? Que tenemos cuatro bloques. Libros contables, resúmenes, informes y apartado de requerimientos de Hacienda. El libro de IVA, que tiene una estructura y que aparece también en el formato personalizado, también tiene incluido la descarga de documentos. Quizá de este libro de IVA, totales por trimestre, da lugar a que tengáis una estructura en el que corta por fecha de trimestre y nos va mostrando ese resumen por totales de cada uno de los porcentajes. Si queremos solo esos resúmenes, podemos, por ejemplo, estamos cerrando el año, queremos hacer comprobaciones, con imprimir solo resumen lo que hace es precisamente eso. Mira lo que tengo de cada uno de los trimestres. El libro de ingresos y el libro de gastos. El libro de gastos, como comentario, solo decir que cuando se encuentra con que quizá tiene muchos, mira, me sale aquí también, no recordaba si en este ejemplo lo tenía. Cuando tiene muchas columnas, pasa a generarlo en un Excel, puesto que no entra. Nosotros tenemos una limitación física de un folio y a ocasiones en los que no. Pero le decimos que sí, lo que hace es, nos lo lleva todo a un Excel y nos muestra todas esas columnas que realmente necesita para la generación de este libro de gastos. Nos lo genera, lo que es un Excel. Lo tenemos aquí abajo y este Excel no tiene más que pues toda esa información de todos los movimientos que hay con lo que corresponden a cada uno de ellos. El libro de bienes de inversión, de bienes usados, la cuenta de resultados. En esta cuenta de resultados quiero haceros unos comentarios. Por una parte, cuando hablamos de ingresos oficiales o ingresos personalizados, los personalizados son aquellos que yo os comentaba y hacía el ejemplo de suministros, que si personalizado sería que nos mostraría lo que es luz, lo que es agua, y oficiales pasa directamente a mostrarnos de forma anual todo lo que llevamos. Si nosotros tenemos el informe trimestral, podemos elegir que sea acumulado al trimestre, por lo tanto nos muestra todo lo que llevamos acumulado hasta ese momento, o solo los datos del trimestre. En este caso nos mostrará solo lo que ha pasado en cada uno de los trimestres. Si tenemos más de una actividad, aparecerán varias páginas por cada una de las actividades. La cuenta mensual, con esa evolución de todo lo que ocurre en los diferentes meses del año. Y luego lo que es facturas expedidas, facturas recibidas. Quizá de estos listados, pues comentaros, por ejemplo, que quizá es interesante el sacarle agrupado por proveedor. Hay veces en los que quizá yo quiero ver de cada uno de los proveedores qué movimientos tengo y aquí es como si fuese un extracto de cuenta cuando hablamos en términos de una contabilidad de sociedades. Podemos ver los listados de retenciones, resúmenes de movimientos y, como os decía antes, los requerimientos, por una parte de IVA, por otra parte de IRPF. Para terminar, todo el bloque de la contabilidad de un autónomo, las liquidaciones, que le hemos dicho en cada empresa las que tiene que hacer, nos encontramos con el 111 que nos hace los cálculos que nosotros tenemos y voy a irme al trimestre anterior. Quiero deciros que a la hora de presentar los modelos existe siempre generar fichero, existe predeclaración o generar en papel cuando estamos hablando de una persona física, que Hacienda todavía permite generarlo en papel, pero en los dos casos, fichero y preimpreso, los dos direccionan hacia la página de la agencia tributaria. Son dos URLs diferentes, pero no dejamos de obtener a través de la página de Hacienda el PDF para poder imprimirlo y la presentación en papel. La diferencia es el envío directo. El envío directo partiendo de esa... ese certificado que nosotros hemos configurado, recordamos, en definiciones, parámetros, hemos configurado el certificado digital, con ese el programa hace el envío directo. Ese envío directo, ¿qué ocurre? Conectamos con Hacienda, volvemos a la página, vamos a Hacienda, recibimos la respuesta y automáticamente ya nos aparece en el programa y queda archivada aquí, en datos de presentación.
Nos encontramos con que aquí vamos a tener el modelo presentado, la posibilidad de enviarlo por correo, obtener un PDF, imprimirlo, etcétera. Tenemos este modelo 111, pero lo mismo ocurre con el resto de modelos. Modelo 115, facturas con retención de alquiler, aquí nos irán apareciendo. Y este modelo 115, que si os fijáis, cuando se ha hecho la presentación y está ya registrado, podemos ver en la parte inferior el panel que nos confirma que el modelo está presentado. Y además aquí, el modelo como tal. Si el modelo no le presentamos por envío directo, por la circunstancia que sea, porque quizá necesitamos requerir un aplazamiento, los motivos que sean, lo que podéis hacer es con este PDF que recibís, porque si lo hacéis por fichero también recibís el PDF, lo que podéis hacer es rellenar estos campos que os estoy indicando y al indicar el código de verificación, al salir de este campo, Hacienda es capaz de reconocer lo que tiene con ese CSV y devolvérnoslo a nosotros y que os quede todo archivado, ya sea porque habéis usado el envío directo o no. Si esos datos están ahí indicados, aunque sean a mano, el programa ya te permite tenerlo siempre disponible en cada modelo. Del modelo 130, deciros que nosotros hacemos todos los cálculos y que este modelo también se puede presentar con la presentación directa y que tiene un listado que me parece interesante comentaros. Es un listado, todos tienen disponible borrador y resumen de declaraciones y cada vez estamos incorporando más listados de comprobación. En el caso del 130, me parece importante comentaros que es un listado que tiene todo el detalle de lo que va en cada una de las partes y lo que podéis hacer es utilizar estos botones que hay en la parte superior. Estamos incorporando para que en cada vez más listados estén disponibles estos botones para expandir y contraer grupos. ¿Qué significa esto? Que yo, si le doy a contraer grupos, lo que hace es simplemente me deja las cabeceras. Y yo le puedo decir, vale, pues de suministros es este importe. ¿Qué movimientos hay en suministros? Pincho en suministros y solamente me expande, por decirlo de alguna manera, este apartado. Y así podéis ir viendo los movimientos que dentro del 130 vemos ese desglose de lo que corresponde a cada una de las partidas. Si pasamos a decirle que lo expanda, nos expande todo. Si yo, por ejemplo, ya he hecho la comprobación y pincho sobre él, ese, si está expandido, le contrae. Con volver a picar, le vuelve a mostrar todo ese detalle. Para terminar, el modelo 303, ese modelo 303 que, como os digo, también está disponible, es envío directo, tenemos esos cálculos que en función de los diferentes tipos de facturas nos vamos a encontrar con que el programa nos lo muestra. Finalizamos modelo 180 y modelo 190, cálculos con retenciones y obtención de certificados también. Posibilidad también del envío directo, 180, 190, 347, 349 de declaraciones informativas de adquisiciones intracomunitarias. Todas ellas, como os digo, nos encontramos con los movimientos para que nos muestre lo necesario para hacer los envíos directos o generando fichero. Para terminar, el modelo 390 es un modelo en el que nosotros, al tratarse de varias páginas, lo que hacemos es mostrarlas y con la flecha superior poder acceder a todas ellas y poder comprobar la información. También disponible el envío del fichero. Para terminar, solo quiero mostraros de una forma bastante rápida y bastante visual el hecho de que si lo que estamos hablando es de una empresa en la que nosotros trabajemos dentro de las autónomos, pero lo que tengamos sea una empresa de módulos, deciros que todo lo que hemos visto nos sirve y que la empresa de módulos, la particularidad que tiene es simplemente que tiene un apartado más al tratarse de una empresa de módulos. Tiene este apartado que hay aquí. Podemos trabajar con Excel, podemos trabajar con imágenes, todo exactamente igual. Nosotros, en una empresa de módulos, activamos ese tipo dentro de la empresa, indicándole el tipo de régimen que se trata de módulos.
Una vez que hemos adjuntado ese tipo, tenemos esa tabla. Y en esta tabla, todos los valores para cargar la información. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? En este apartado de aquí, proceder a indicar los valores de la asignación, que en cada caso nosotros tenemos indicados esos valores para que el programa haga los cálculos que corresponden a IRPF y a IVA. Con ello hará los cálculos de los modelos específicos de este régimen. Modelo 131 y modelo 303, con el apartado que corresponde en cada caso. Yo vengo aquí y este apartado en concreto nos lo rellena, que corresponde al régimen simplificado de IVA. Vale, como siempre, agradeceros mucho vuestra asistencia y nada, pues como siempre invitaros para los próximos cursos, comentaros que ya están disponibles todos en la página web y que una vez que están publicados en la página web podéis ya quedar apuntados todos en la misma, ¿vale? Cuando termina la formación siempre os va a llegar un vídeo, hayáis asistido o no hayáis asistido, os va a llegar un vídeo de la misma. Y lo dicho, muchas gracias por estar ahí, por la participación y nos vemos. Gracias, hasta luego.